Análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Los venezolanos, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo interpretan? Y lo comentan. Tendencias del acontecer nacional en Análisis situacional. 60% de los venezolanos prefiere que el gobierno del presidente Nicolás Maduro resuelva, aunque sea en parte, los problemas económicos del país, frente a un 32% que prefiere que venga un gobierno de oposición. ¿Por qué la oposición no logra todavía convertirse en una alternativa? ¿Cuál es su propuesta para los venezolanos? ¿Es posible ponernos de acuerdo en torno a un modelo económico mixto, con fuerte presencia del Estado y participación de la empresa privada? ¿Qué pasará al día siguiente de las próximas elecciones parlamentarias? ¿Confrontación o acuerdos? Esta es la situación que analizaremos a continuación. Soy Oscar Chemmel y les doy la bienvenida a este nuevo análisis situacional. Hoy nos acompaña Julio Borges, coordinador nacional de Primero Justicia y uno de los principales dirigentes de la oposición venezolana. Bienvenido, Julio, Gracias, a este Oscar. análisis situacional. Gracias por la invitación, muy contento de estar acá. Me gustaría conocer tu evaluación acerca de las recientes primarias celebradas por el PSV. Mira, bueno, yo creo que las primarias se han ido posicionando como un mecanismo de selección de candidatos. Incluso la Constitución habla que los movimientos políticos tienen que tener elecciones de base amplias para elegir los candidatos. Y todo eso creo que habla de un proceso de maduración, la gente lo exige, y tanto en las primarias de la MUD, de la Mesa de la Unidad Democrática, como las del PSUV, creo que todavía es un proceso de aprendizaje que no está completo, y me parece que lo que tenemos que ir perfeccionando ese mecanismo. Pero creo que llegaron para quedarse. Sí. Eso es un tema que va a venir en próximas elecciones como gobernadores, alcaldes, y como ya venía desde la propia elección presidencial. Los estudios de Interlace señalan claramente que hay una gran demanda de participación. Totalmente. Que esa propuesta de poder popular no hay que subestimarla, porque No, de alguna totalmente. manera ha habido un proceso de maduración democrática, sí. Tiene que tener como un balance, creo yo. Es decir, por ejemplo, cuando estás hablando de un órgano colegiado como es el Parlamento, tú puedes bien combinar primaria, circuitos, por ejemplo, pero también lo que representa la escogencia de los consensos. Por ejemplo, en el caso de la Mesa de la Unidad, date cuenta, Oscar, que nosotros son como varios pisos de un edificio. Son 29 partidos. Los partidos dentro de cada una de sus organizaciones tienen que tener su preselección y después todo eso va a otras primarias hasta que finalmente tienes la composición de todo el rompecabezas, ¿no? Entonces es un proceso complejo de mucho a poco, Sí. ¿no? ¿Cómo encajan ahí los jóvenes y las mujeres? Bueno, yo creo que eso es un tema en el cual cada movimiento político tiene que tener esa voluntad de poner sobre la mesa ese liderazgo joven y ese liderazgo de la mujer. Por ejemplo, en el caso de Primero Justicia, me siento muy contento y muy orgulloso que no solamente en la asamblea, sino a nivel de alcaldes y concejales, la presencia de mujeres y de jóvenes es enorme y de mucha calidad. Ahorita en la asamblea estamos postulando a Juan Requesén, que hasta hace pocos meses fue presidente de la Federación de Centros Universitarios, Yajaira Forero, que ha sido una mujer luchadora por los derechos humanos, y así como ellos, otros representantes de ese liderazgo nuevo y distinto. Ahora, ahí la política es que cada organización, en el armar su rompecabezas, decide, digamos, a qué figuras proyectar. Se ha hablado que la oposición se está preparando para desconocer los resultados de las elecciones parlamentarias. Bueno, eso sería, digamos, absurdo en el sentido que por primera vez nosotros, bueno, y eso lo sabes tú mejor que nadie, Oscar, ha venido produciéndose un cambio importante a nivel de nuestro pueblo y hay temas que son cruciales para la sociedad, sobre todo el tema económico, donde la gente quiere un cambio. Y para nosotros la oportunidad de materializar ese cambio es en apenas 5 meses, que es la elección de la Asamblea Nacional. De manera que si alguien está con ansiedad, aguardando y esperando y contando los días para poder llegar a esa meta, somos nosotros. Lejos de nosotros el querer evitar o el querer desconocer lo que para nosotros es una gigantesca oportunidad de cambio sano, positivo, democrático,
a una crisis como la que está viviendo Venezuela. ¿Es suficiente el descontento que hay, principalmente con relación a la situación económica, el descontento que hay en la sociedad venezolana para garantizar el triunfo de la oposición en las próximas elecciones parlamentarias? Pero la respuesta me la da cuando regresemos de los comerciales. Seguro. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te preguntaba, Julio, si el descontento que existe evidentemente en la sociedad venezolana es suficiente para garantizar el triunfo de la oposición. No, para nada. Sería extremadamente mediocre de nuestra parte que simplemente confiáramos en que hay una crisis profunda en el país para pensar que estamos en bajada y que eso va a significar que tengamos un triunfo seguro en la Asamblea Nacional. Yo estoy muy claro que nosotros tenemos un reto que tiene como 3 pasos, ¿no? Hay un porcentaje muy grande del país que está descontento con lo que está pasando y el reto nuestro es que ese descontento lo podamos convertir a gente que esté a favor de algo, no en contra de algo, y que esté a favor en el sentido que la esperanza siempre va a ser más fuerte de cualquier sentimiento que un país o que una persona pueda tener. Y por si eso fuera poco, una vez que logras ese primer escalón, después tienes que pasar al segundo, que es que además de que estén a favor de algo, esa inmensa mayoría de venezolanos que esté descontentos, sean finalmente electores, porque también hay que convencer a la gente no solamente de estar a favor de una idea, enamorarlos de una idea, sino que la materialicen a través del voto en una propuesta que tiene muy pocos meses por delante. ¿Cuál es la propuesta? Pues se acusa a la oposición de no haber logrado todavía diseñar un mensaje, una narrativa, bueno, una fíjate, oferta. Cuando nosotros hablamos de cambio, lo más importante es cuál es el contenido de ese cambio. Y para mí el contenido de ese cambio son dos banderas muy, muy concretas. En primer lugar, con lo que es la calidad de vida de todos nosotros. Cómo lograr un sistema económico que sea a la vez inclusivo, en el sentido que produzca progreso, empleo y calidad de vida para la gente. Y eso significa un modelo económico que permita generar en Venezuela los empleos, la riqueza, la producción, que hoy está totalmente arruinada. ¿Cómo la distribuyes? Bueno, es que en primer lugar lo que tú tienes que crear es un sistema que hoy por hoy ponga a producir en Venezuela lo que lamentablemente nuestro país está comprando en otros países. Venezuela antes, como sabíamos, exportaba café. Ahorita importamos café por primera vez en nuestra historia. Y eso sucede no solamente con los alimentos, sucede con la ropa, sucede con las medicinas, con los repuestos. Venezuela puede ser verdaderamente una potencia de producir, de diversificar su economía hacia áreas como el turismo, por ejemplo, combatiendo todo lo que significa el problema de la inseguridad o la infraestructura. Y eso como un plan que podamos compartir todos de cuál es esa Venezuela económica que queremos. Pero eso pasa por otro segundo tema, Oscar. Mira, el crecimiento económico no garantiza distribución justa de la riqueza. Ahí tenemos el caso de Chile, sí, Perú, obviamente. Brasil, Colombia, países con alto crecimiento económico, pero donde se ha profundizado la desigualdad. Pero el sistema que más castiga es cuando la economía está muerta, que es el de ahorita. Entonces tú tienes que resucitar la economía que está muerta y después de allí crear los mecanismos de justicia social, que tiene que ver, por ejemplo, con la inversión social en educación o tiene que ver con el hecho de que existan programas sociales que a los que están más abandonados en la sociedad se puedan incorporar. Significa potenciar y despartidizar las misiones, por ejemplo. Todo lo que tenga que ver con acercar el poder a los ciudadanos. El conjunto de todas esas cosas sumadas te permiten tener no solamente libertad, sino también justicia social. Y yo creo que las dos cosas en Venezuela son absolutamente obligatorias. Pero el segundo tema, además del tema económico, que yo creo que tiene que ser nuestra gran bandera, cómo ojalá planteemos un debate de cara a la Asamblea Nacional sobre otro modelo económico, tiene que ver el hecho de que nosotros pongamos la disposición total de trabajar juntos. Es decir, el planteamiento nuestro de la Asamblea no puede ser pierde el gobierno, gana la oposición, quítate tú que me pongo yo. Eso no tiene ningún sentido. El planteamiento tiene que ser cómo nosotros le decimos a los venezolanos que cuando hablamos de cambio es que todos tenemos que cambiar. Que aquí tiene que haber un cambio radical en cada uno de nosotros para aprender a trabajar juntos
y aprender que tenemos que vivir en un solo país, no en dos Venezuelas. Estás planteando la cohabitación, la convivencia. Bueno, la cohabitación no en el sentido de que aquí venimos a una especie de reparto de cargos y de poder como quien se reparte una torta, eso no. Pero sí el hecho de que tendremos que tener conciencia de que aquí lo que se ha planteado, que es ese país fracturado, que un pedazo del país se le impone al otro por la fuerza, eso no tiene ninguna cabida, sino que aquí tiene que haber un proceso de respeto, de aceptación, de deponer actitudes y de aceptación del otro que implique un cambio profundo en cada uno de los actores de toda la sociedad venezolana, desde el elector hasta quien tiene el poder económico, político, comunicacional, o los estudiantes, o la iglesia, o las organizaciones de base. Es decir, la transformación profunda no es simplemente el cambio del gobierno por la oposición, sino el planteamiento que tiene que hacer el liderazgo de que todos tenemos que cambiar. Yo creo que ese es verdaderamente el planteamiento más de fondo que el liderazgo venezolano le puede poner como reto al país. Volviendo al modelo, los estudios de Interlace han identificado un desplazamiento de los sectores desradicalizados de ambos bandos, más moderados, hacia el centro político. No el centro como lo conocemos tradicionalmente, digamos que es un espacio de síntesis, Sí. donde el chavista entiende que el Estado solo no puede. Y el opositor también entiende que la empresa privada sola tampoco puede. Claro. ¿Qué plantean ustedes como modelo económico? ¿Una economía mixta? Pues yo comparto ¿Cuál es el esa rol del visión. Estado? Yo comparto esa visión. Cuando nosotros, en el caso de Primero Justicia, nos definimos como un movimiento centrohumanista, en primer lugar lo que queremos transmitirle a nuestros partidarios es que nosotros creemos que no hay que tener una libertad que sacrifique la igualdad, ni una igualdad que sacrifique la libertad, sino que libertad e igualdad pueden convivir juntas, tanto en el modelo económico, como en el modelo político, como en el modelo social. Entonces, nosotros sí creemos que tiene que haber una economía abierta, moderna, que promueva la inversión, que promueva la iniciativa privada, pero también un Estado que vigile la calidad, que vigile la inclusión, que vigile verdaderamente el hecho de que no sea un proceso, digamos, de explotación, sino que de justicia social, como nuestro nombre lo dice. Entonces, yo lo que creo es que el gobierno experimentó con un modelo muy estatista, se han producido cientos de expropiaciones en el país, hoy lo vemos con el problema de la alimentación, estamos hablando de casi 300 empresas estatizadas en el tema alimentario, no hay producción, cuando esa es un área que obligatoriamente más bien deberíamos promover la producción de alimentos en manos de pequeños, medianos y grandes productores. Entonces, al final se trata de cómo aprender a trabajar juntos y como una orquesta que hace quién para que la cosa salga bien. El modelo de inclusión. El modelo de inclusión social y político que ha sido una bandera fundamental en estos últimos 15 años. Ese modelo que le otorgó protagonismo, visibilidad, empoderamiento. Yo creo en una inclusión que sea permanente y no una inclusión que dependa solamente de si el petróleo está alto o está bajo para ver si hay dinero o no que repartir. Yo como ciudadano, de realmente cuál es mi sueño, que la inclusión se materialice en una justicia que sea cercana, que sea rápida, que sea oportuna, que si yo tengo un conflicto laboral o un conflicto comunitario o un conflicto familiar, yo pueda tener un sitio donde pueda hacer valer mi dignidad y mis derechos con un sistema de justicia rápido, no este sistema de impunidad y de violencia que tenemos hoy. De verdad que la inclusión no es solo económica, es lo que te quiero plantear. La inclusión tiene esa cara de derechos humanos y de ciudadanía que en Venezuela la deuda sigue siendo enorme en esa faceta. Y la inclusión también tiene que ver con lo económico, es decir, que yo pueda tener, no importa dónde haya nacido, la oportunidad de poder lograr al final el estudio, la capacitación y la oportunidad de empleo para crecer y para echar para adelante. Y también la inclusión, además de ese aspecto de derechos humanos y económico, tiene que ver con lo social. Es decir, un país donde realmente haya movilidad, haya ascenso, haya discusión, haya debate, haya conocimiento. Y yo creo que Venezuela tiene todo para lograr esas tres caras de la inclusión, que no es solamente el reparto de dinero, sino que tiene que ver también con la dignidad y la materialización de los derechos de cada ciudadano, que repito, para nosotros es un tema sensible y que creo que es el tema en el cual la democracia y las instituciones tienen la deuda más grande con los venezolanos. Hoy no hay venezolano, incluso te diría que cualquier estrato social,
que sienta que es un país donde hay justicia, donde hay verdaderamente protección a sus derechos, donde tengamos verdaderamente la posibilidad de hacer valer nuestra dignidad. Ese es para nosotros un tema principalísimo y de inclusión real. Mira, de que se acusa a la oposición también de tener débiles vínculos con la calle, de haberse acostumbrado a hacer política desde la televisión o desde las ruedas de prensa los lunes. De hecho, hay pocos movimientos sociales organizados importantes en manos o influidos por la oposición. ¿A qué se debe esa carencia de vínculo orgánico que es tan importante, tan importante para el diseño de las políticas? Pero la respuesta, por favor, cuando regresemos de los comerciales. Con gusto. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te preguntaba, Julio, acerca de los vínculos reales, orgánicos, organizacionales, afectivos con los sectores populares. Sí, mira, es un proceso que se cocina, digamos, a fuego lento. No se decreta, no se decide de un día a otro. Y en el caso de Primero Justicia yo me siento muy orgulloso porque yo siempre digo a nuestro movimiento que el reto es crecer no hacia arriba, hacia el poder, sino crecer hacia abajo, echar raíces en el corazón de la gente. Si ustedes pudieran ver, para podérselo expresar con realidades, una cuenta de Twitter interna que tenemos nosotros, se llama @activismopj. Allí la gente de nuestro movimiento cuelga las actividades que hace semanalmente a nivel de las zonas más lejanas, populares, rurales. Son cerca de 300 actividades distintas. Lo que te quiero decir con eso es que nosotros sí hemos tomado una decisión, que la política no se hace en la televisión, la política no se hace en los medios, que son muy importantes, pero no se limita a eso, sino que se hace es con piel, con relación, mirando a los ojos, escuchando, traduciendo el corazón de la gente. Y solo así es que tú puedes convertirte en un liderazgo que pueda ser el intérprete de esos sueños. Como te digo, es un proceso que se va preparando y cocinando a fuego lento, pero lo importante es que nosotros hemos tomado una decisión y todo esta baja de potencia que ha tenido la parte mediática, para nosotros ha sido una bendición, porque la política real es esa. A pesar de que no sea la que se vea más, es la que deja una siembra mucho más prolongada en el tiempo. Un eventual escenario donde la oposición triunfe en las próximas parlamentarias, ¿qué hacer con los radicales? Que son muy pequeños, son grupos muy pequeños, pero hacen mucha bulla y muchas veces le han arrebatado la agenda al verdadero liderazgo. Mira, la oportunidad del 6 de diciembre es la oportunidad en la cual yo veo que podamos recibir un mandato del país del centro. Y eso tenemos que hacerlo valer. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que dejar absolutamente de lado y verdaderamente sin ningún tipo de daño a quienes quieren de lado y lado radicalizar e ir al choque de trenes en Venezuela. Eso no puede ser. Yo soy de los que cree profundamente que el gran cambio, la gran verdadera transformación que puede venir es que en Venezuela a partir del 6 de diciembre nosotros podamos crear un mapa muy claro, un plan de vuelo muy claro de cómo podemos reunificar a Venezuela. Eso para mí es esencial. Pensar, como lo dije antes, que simplemente el 6 de diciembre es nosotros te aplastamos a ti o tú me aplastas a mí, ese sería el fracaso más grande. ¿Se puede llegar a un acuerdo antes de las elecciones para garantizar se tendría que llegar esos tiempos de paz? El hecho de que nosotros ahorita, ya a 5 meses de las elecciones como estamos, pudiéramos tener una especie de rayado de la cancha, de respeto, de estar de acuerdo en que pase lo que pase el 6 de diciembre, aquí hay una transformación profunda de cómo nosotros vamos a lograr conducir a este país dentro de la crisis más grave de su historia, creo que es no solamente importante, sino obligatorio. Y de parte nuestra está toda la disposición de lograrlo, porque sabemos que al final lo importante es cómo salir de la crisis en paz, cómo salir de la crisis en democracia y cómo salir de la crisis fortalecidos como país. ¿Es posible llegar a un acuerdo sobre el modelo, sobre la visión de país y de sociedad entre el chavismo y la oposición? Yo he pensado que en estos últimos meses en los cuales el gobierno ve que el tema económico no termina de avanzar, sino que más bien retrocedemos, es la oportunidad perfecta
te lo planteo de esta manera, si yo estuviera en gobierno, si yo fuera presidente en este momento, lejos de estar buscando pelear con el sector privado, por ejemplo, yo creo que más bien hay que convocar al país y crear un modelo en el cual todo el mundo pueda aportar. Como te dije antes, es una orquesta. Unos tocan violín, otros tocan trompeta, otros tocan tambor, pero pretender el gobierno que él es el hombre orquesta y que él toca todos los instrumentos, que es el modelo de hoy, es un fracaso. Entonces hay que abrir juego a que sea el país el que gobierne y no simplemente un país gobernado. Se están construyendo esos puentes en este momento. En este momento no hay ningún tipo de relación, cosa que yo lamento. Más bien de cara a las elecciones, ojalá que la presencia internacional permita que haya esos vasos comunicantes, permita crear ese rayado en la cancha y que el país, que al final es el gran dueño de la decisión, nos dé ese mandato de esa transformación profunda que es vivir en una sola Venezuela, no en dos Venezuelas enfrentadas, fracturadas, sino en un solo país. Ese es en el corazón de los venezolanos lo que yo estoy seguro que predomina como sentimiento. En tiempos electorales los discursos se radicalizan. Bueno, sí, pero a veces el discurso de la unión es el discurso más radical y más subversivo. Y es el que mueve las estructuras en un momento dado. Y esa es mi gran apuesta. La esperanza, la unión, la transformación, el trabajar juntos, la sola Venezuela. Creo que en este momento ese es el discurso más duro y más radical que podemos poner. Ese es el discurso de la oposición. Ese es el discurso que nosotros queremos transmitirle a los venezolanos, que sí es posible dejar esta Venezuela arruinada, fracturada y violenta y pasar a una Venezuela de unión, de trabajar juntos y de transformación profunda. Muchas gracias, Julio, por este análisis situacional. A tu orden. Y ahora las conclusiones. A pesar del descontento y el malestar por los actuales problemas económicos, desabastecimiento e inflación, el gobierno bolivariano tiene todavía una significativa capacidad de recuperación que se explica principalmente por la ausencia de alternativas y por el mayoritario respaldo al legado del comandante Hugo Chávez. La oposición, por su parte, sigue buscando un mensaje y unas narrativas que persuadan, convoquen y movilicen a las mayorías populares, intentando construir vínculos con la calle y con los movimientos sociales. Hay un proceso significativo que está desradicalizando a la oposición venezolana y la está colocando en un nuevo espacio de consensos, en tanto comienza a aceptar y reconocer los avances sociales, políticos y simbólicos de la revolución bolivariana. Así culmina este análisis situacional. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales @interlaces y @asituacional. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional. Hasta pronto. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.